¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, 5:05 ya de la tarde. Soy Mario Pentón, soy periodista y por supuesto me acompañan los abogados de Gallardo Law Firm como cada tarde de lunes a viernes para compartir con todos ustedes sobre temas de inmigración. El día de hoy vamos a hablar de un caso real que tienes que conocer si estás en un proceso de asilo, porque es sumamente importante y además vamos a estar hablando de algunos temas relacionados con el parol y el CBP-1. Buenas tardes, abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, Mario. Muy bien, ¿cómo estás tú? Abogado, muy bien. Tenemos un caso que nos presentaron hoy justamente de ahí, de la oficina de Gallardo Law Firm. Hoy entendimos mejor lo que hemos estado viendo últimamente, y esto es lo que me dijo una de las paralegales. Muchos casos de asilo en USCIS están siendo desestimados y las entrevistas de miedo creíble están aumentando. Un cliente que entró en 2021 con I-220A y solicitó asilo recibió ayer el dismissal de su caso. Al revisar el FOIA, descubrimos que desde que entró al país estaba bajo expedited removal, algo que casi solo lo veíamos en los balseros. Esto demuestra lo importante de pedir el récord migratorio para conocer exactamente la situación legal y no estar a ciegas en un caso. Eh, ¿qué quiere decir todo esto, abogado, para los casos de I-220A y qué pueden hacer las personas? Esto es algo que nosotros siempre, por lo menos ha sido mi intención, es pedir el FOIA, pedir el récord de inmigración para saber exactamente qué es lo que se hizo cuando las personas entraron a la frontera. Porque a muchas personas que entraban, sencillamente le daban algunos papeles, pero no se lo daban todo. A otros no le daban nada hasta que lo soltaban. Cuando lo soltaban le dan su I-220A, pero no le habían dado ni el NTA, ni le habían dado la transcripción de su entrevista de miedo creíble, si es que le hicieron y no le habían dado definitivamente, como en este caso, la orden de deportación expedita, un expedited removal. Y esto, por supuesto, es lo que está basándose ahora UCI para negar los asilos o cerrarnos los asilos y decir que, bueno, que ellos no pueden continuar con este asilo porque la persona estaba en expedited removal, estaba en un proceso de remoción expedita. Y, o sea, mirándolo desde ese punto de vista, tienen razón. Obviamente hay otras irregularidades en cuanto a que si se aplicó la 236 o la 235 y todo esto, pero a la larga están justificados a la hora que cierran su asilo. Por eso lo importante es buscar el FOIA, buscar el récord migratorio. Yo siempre lo digo, cuando uno no tiene el FOIA y empiezas a tratar de hacer algo por el inmigrante, es como darle palos a una piñata con los ojos vendados. Tú no sabes a dónde vas. O sea, y esto es un problema. Por eso siempre pedimos FOIA. Es importantísimo. Muchas personas nos dicen, no es necesario, yo sé lo que me dieron, pero a la larga, cuando inmigración, cuando UCIS o ICE o CBP te envía el FOIA, la respuesta del FOIA, lo que ellos te dan definitivamente es lo que ellos tienen y por ahí es por donde uno tiene que basar lo que vaya a hacer con el inmigrante, con la persona, porque se le va a pedir un perdón o lo que sea. Ok, también quiero compartir con ustedes una noticia de última hora. Hace apenas unos minutos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado mediante el cual notifican que han sido revocadas las visas de funcionarios de África, de algunos países africanos, de Granada, de este país caribeño, también de otros países, y les voy a decir exactamente de Granada, de los países africanos, de Cuba y también de Brasil, producto de la explotación, el alquiler de los médicos cubanos y de los profesionales cubanos a los que les roban la mayor parte de su salario. Hoy el Departamento de Estado ha impuesto estas restricciones de visa, entre ellas, repito, países africanos, gobierno de Brasil, y también de la Organización Panamericana de la Salud por estar envueltos en la explotación de los médicos cubanos y también en Granada y a oficiales cubanos, que esto es algo que habíamos pedido desde hace muchísimo tiempo las personas de la sociedad civil aquí en el sur de la Florida, cómo era posible que los funcionarios cubanos que participan en este tipo de explotación y otros que se benefician de esto, del robo a los médicos cubanos, tuvieran visado para venir a los Estados Unidos. Bueno, hoy el secretario Marco Rubio les está quitando el visado, algo definitivamente muy positivo. En cuanto a propósito de este tema,
No se sabe quiénes son las personas porque el tema de visados es un tema muy privado y por eso no se han dicho. Mañana, de hecho, tengo una historia mañana que se las adelanto. Tengo en mis manos uno de los contratos de estos médicos cubanos en Angola y voy a enseñarles mañana la manera en la que tratan a los médicos como si fueran prácticamente esclavos. Le prohíben enamorarse de alguien de Angola, les prohíben tener relaciones con la gente común y corriente, les roban la mayor parte del salario y ahora le están robando también, porque el salario se lo tienen en los contratos, dice que te van a pagar en dólares, mentira, les pagan en MLC, que vale la mitad de lo que valía hace un tiempo. Entonces, por donde quiera es un robo. Así que muy bien quitadas esas visas. Ahora, del I-220, ahí iba a decir algo. Hoy me fui a cortar el pelo, me fui a cortar el cabello y había una persona allí que tiene su esposo, ella es cubana, tiene su esposo que es colombiano. Y resulta, y como le digo yo siempre a los I-220A, si tienes a tu esposo, que no están casados legalmente, pero son pareja hace mucho tiempo, lo quieres vivir con él, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no haces ese proceso para que te haga una reunificación familiar? Y entonces ahí vienen siempre los temores de que si tengo que salir del país. Abogado, por favor, explíquenos acerca de eso, porque yo siento que a veces las personas esperan de que llegue un milagro y que se dé ese parol y que el I-220A se convierta en parol milagrosamente y lamentablemente por lo que estamos viendo y por lo que vimos en los últimos 4 años, eso no va a pasar. Entonces, tiene que tomar las herramientas que tenga a su mano para legalizarse. Adelante, abogado. No, exacto, hay que trabajar con lo que hay, y lo que hay es esto. Las personas que tienen I-220A desafortunadamente no pueden ajustar estatus, como no pueden ajustar estatus a través de la ley de ajuste, tampoco pueden ajustar estatus a través de una petición familiar. Sin embargo, si están casadas con un ciudadano, puedes pedir, bueno, siempre pueden pedir un perdón. La única diferencia es que si están casadas con un ciudadano, pueden pedir un perdón condicional que se pide desde aquí y una vez que lo aprueben, la persona tiene que salir, pero es solamente una salida momentánea para asistir a una entrevista en el consulado y allí mismo le ponen su visa y ya regresa al país, regresa con una residencia. De nuevo, este perdón está disponible para una petición tanto de ciudadano como de residente. La única diferencia es que con el residente no está esta petición provisional que se hace desde aquí. Se tiene que hacer ese perdón desde fuera y, por supuesto, nadie quiere estar meses y meses fuera esperando a que le aprueben un perdón. Pero definitivamente yo considero que toda persona que tiene una posibilidad de hacer una petición familiar debe hacerla. ¿Por qué? Porque, bueno, si está casado con un residente, ese residente se puede hacer ciudadano a los 5 años o quizás antes, dependiendo de las circunstancias. Pero definitivamente ya tiene una cosa adelantada. Casarse, poner la petición. Estas son cosas que no se pueden echar a un lado pensando en lo que pueda pasar mañana. Hay que trabajar con lo que hay hoy y lo que hay hoy es esto. Es importante eso. Me chocaron el carro, hit and run. Hice la denuncia, ya se resolvió todo. Ahora la policía quiere que vaya a firmar un documento que no voy a presentar cargos sobre la persona que me golpeó. ¿Tengo riesgo de ir? Soy I-220A. No, no debes tener ningún riesgo, Maide. Básicamente esto es una cuestión policial. Si tú dices que no vas a presentar cargos, sencillamente es bueno que vayas allí y lo hagas. Si quieres continuar con el caso, pues definitivamente no retires los cargos y que el caso continúe. El caso que tú seas I-220A no te quita el derecho de tener acceso a las cortes. Así que no vayas a pensar que porque tú eres I-220A te van a arrestar en la corte. Si no es un problema criminal, tú no estás siendo acusado o acusada de nada, no tienes por qué temer de que te vayan a detener ni que te vayan a llevar a un centro de detención. Hola, tengo residencia CEU6, asilo aún sin desestimar. ¿Puedo salir del país con un asilo pendiente? No voy a ir a Cuba, pero ¿puedo salir del país? Absolutamente, tú eres residente, no tienes ningún tipo de problema en salir a cualquier país, menos el país del cual tú decías que tenías persecución, por supuesto, con el asilo. El asilo, me extraña que no te lo hayan retirado ya, porque, o sea, cuando tú mandas evidencia de que tienes tu residencia, no tiene ningún sentido de que sigas teniendo ese asilo pendiente. O sea, hasta ellos van a estar felices porque se van a quitar un caso más de encima. Pero sí puedes viajar sin ningún tipo de problema con tu residencia, cualquier país que tenga o sea, que te acepte, ya sea que tengas visa o que no necesites visa, pero sí puedes viajar. Mira, estoy súper, enseguida me salió la sonrisa y van a ver ahora el porqué. Javier Clover nos escribe y escuchen qué mensaje tan bonito.
Hola Mario, soy parol humanitario. El día de ayer me aprobaron la residencia. El mensaje es de paciencia y de esperanza. A Cuba no quiero ir para nada. Ahora a trabajar y a salir adelante hasta obtener la ciudadanía americana. Excelente, Javier. Esa es la actitud. Para adelante, aprovecha las oportunidades, como le he dicho a tanta gente. Estudia, crece. Este país es el país de las oportunidades. Aprovecha eso. Bienvenido. Qué bueno. Bueno, gracias Berta, te mando un abrazo. Yamile también para ti. María Caridad, abrazo. Rosa María, buenas tardes. Cubano, 20 años con F2A hace un año. ¿Ayudaría en el proceso subir evidencia de que además tiene ciudadanía española? Sí. Esto es importantísimo, Rosa María. El pasó, y tengo por aquí los textos y se los voy a compartir luego. Si usted tiene doble ciudadanía, es una de las excepciones del travel ban, es que usted tenga doble ciudadanía. Entonces, sí te dan la visa si tienes doble ciudadanía. Como no te la dan es si nada más tienes la ciudadanía cubana y eres familiar de un residente. Pero si eres familiar de un residente y tienes doble ciudadanía, conozco un caso que le otorgaron la visa. Así que, fíjate, qué bueno que preguntaste esto. Abogado. No, sí, eso fueron las cosas que se dijeron desde el principio. Las excepciones iban a ser los familiares inmediatos de ciudadanos americanos, las personas que tenían doble ciudadanía o las personas que estaban aplicando desde otro país que no era Cuba. Esas fueron las cosas que siempre se dijeron. Obviamente es bueno siempre tener los testimonios, ¿no?, de personas que han obtenido su residencia o han ido a la entrevista y se le han dado. Definitivamente, o sea, bueno, o le han dado la visa. Definitivamente sabíamos que iba a ser así o pensábamos que iba a ser así. Es bueno siempre tener testimonio, claro. Efectivamente, y tenemos ese testimonio, bendito sea Dios. Yo les comenté y eso va a ser lo que todo, en el gobierno todo demora, la idea es poder entrevistar a alguien de inmigración que nos va a explicar todo esto en un futuro cercano. Buenas tardes, si se te pierden los documentos de inmigración que tenías en una carpeta con la solicitud de FOIA, ¿tienes? Gracias. Sí, claro, en el folio te viene todo lo que tiene inmigración sobre ti. Hay cosas que a veces vienen que están borradas o que están, supuestamente la justificación es que por una cuestión de seguridad nacional, pero la gran mayoría, sobre todo las cosas que te importan a ti, las cosas que tú necesitas, van a venir en el FOIA. Así que definitivamente pedir el FOIA es muy importante. Eso hay que enfatizarlo porque muchas veces las personas no quieren hacerlo porque piensan que no es necesario. No, yo tengo todos los papeles. No, en realidad los papeles, quien lo tiene es inmigración. Todo tu papelería lo tienen ellos. Lo que ellos manden es lo que tiene, con eso es con lo que se va a trabajar. Ok, seguimos por acá. Otras preguntas. Quería preguntarle al abogado cuánto está demorando la Green Card en llegar una vez aprobada la residencia. Eso se demora el tiempo de procesarlo, ya tú tienes tu residencia, o sea que no tienes problema. Lo que pasa es que cuando tú apliques, ellos te mandan un papel diciéndote que tu residencia, tu tarjeta, porque ya eres residente ya, y tu tarjeta está en proceso, sencillamente es esperar un poco. Eso no se demora mucho, un par de meses si acaso. Hola, buenas tardes. Soy CBP1. Apliqué en abril ajuste cubano, huellas tomadas, permiso de trabajo aplicado, corte 15 de septiembre. ¿Me pueden deportar en la corte? Bueno, Ernest, si no presentaste ningún tipo o sea, de alivio, o un asilo o alguna cosa así, cuando vayas a la corte, si el juez te pide qué alivio tú quieres y no tienes nada, el juez puede darte una orden de deportación, definitivamente. Ahora, no quiere decir que te van a deportar allí mismo, ¿no? El hecho de que tenga una orden de deportación, tienes 30 días para apelar, o sea, esto se extiende, se puede prolongar un poco. Pero definitivamente, teóricamente, sobre todo en este ambiente de inmigración que hay hoy en día, es una cosa posible. Ok, perfecto. Yo necesito saber por qué no tengo corte. Me la cerraron y apliqué asilo. No tienes corte. Bueno, no sé si te la cerraron voluntariamente, el juez decidió por su propia inspiración o si pediste que te la cerraran. Si pediste que te la cerraran, bueno, pues esa es la razón. Raro que los jueces cierren. En estos momentos los jueces no están cerrando lo que se llama sua sponte, o sea, por su propia moción. Usualmente no lo están haciendo. Pero bueno, habría que ver un poco más, Mailán, por qué te cerraron esa corte. Ok, me da gracia porque veo por ahí algunas claras. Se nota que hoy es 13 de agosto. Imagínate tú. Salen todas así a relucir. Buenas, tengo corte en octubre, soy CBP1 cubana, espera de residencia hace meses, ya desde julio la mandé a cerrar con el juez Ward Roberts de Louisville, Kentucky.
¿Qué cree de este juez? Eh, aquí casi no practicamos mucho en Kentucky, pero este juez tiene mucha fama de ser un juez muy estricto y de ser un juez que no cierra cortes, es un juez que no da, o sea, no le da mucha oportunidad, no entiende mucho tampoco de la cuestión de la ley de ajuste cubano. Hemos tenido algunos abogados que hemos tenido que instruirlo, pero nada, a la larga la ley es la ley, se aplica igual para todo el mundo. Él puede que se equivoque y si se equivoca apelas y ganas en tu apelación. Así que no te preocupes. Ok. Tengo el 22, tengo cita para las huellas de mi residencia en Fort Myers. Soy cubano, soy VP, tengo miedo porque están diciendo que están deteniendo. ¿Se sabe algo? En las huellas no sabemos de nadie que hayan detenido en las huellas. No quiere decir que no pase. Pues, de nuevo, yo en estos días no soy categórico en casi nada con las cuestiones de inmigración, pero por lo menos no tenemos información de nadie que hayan detenido yendo a tomarse huellas. Así que eso es lo que te puedo decir. Habla de nosotros los que estamos en México, estamos locos porque haga algún programa para ir a Estados Unidos. Sabemos que la cosa está mala, pero esperamos un milagro. Dios te bendiga. Maribel, te mando un abrazo. Tuve la oportunidad de conocer y de compartir con varios cubanos en México cuando estuve trabajando en la frontera, pero también en viajes personales que he hecho a México y yo sé perfectamente que tienen ese deseo de poder pues venir a este país y de salir adelante aquí y demás. Y créanme que lo comparto, hasta este momento no hay nada, absolutamente nada para que ustedes puedan pedir asilo. Cuando lo haya, aquí estaremos para contárselo, por supuesto. Abogado, ¿podrá decir por qué si se presenta una residencia a tres personas juntas le llega a dos y al otro no le llega? Sí, claro. Adelante. Esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Cada persona obviamente tiene que calificar o ser, o sea, que le den su residencia por sí mismo. El hecho de que sean tres personas y hayan aplicado el mismo día y por las mismas razones, no quiere decir que se la van a dar a la vez. Puede ser que sean oficiales diferentes los que tomen las aplicaciones. Puede ser que sencillamente un caso tenga problemas o no, no problema, sencillamente algo que quieren explorar un poco más, pero definitivamente no quiere decir que se los tienen que dar a la vez a todos. Ok. Déjame ver, vamos por aquí. Buenas tardes, saluditos. Soy ciudadano cubano-americano, tengo un hijo enfermo en Cuba. ¿Tendría dificultades a mi regreso de Cuba? No creo que tengas ninguna dificultad. Miguel, tú, no obstante a eso, si te cuestionan o te preguntan el por qué estás yendo a Cuba, explícale al oficial de inmigración. Y los oficiales de inmigración son personas muy amables que te van a escuchar lo que tú le estás diciendo. Cubana, ya apliqué a la residencia, ya me cerraron mi corte porque tenía en noviembre. ¿Es bueno mandar ese cierre a USCIS? ¿Tiene algún beneficio? No, todo depende. Si tu aplicación, o sea, si eres tu 20A y tenías una casilla marcada, obviamente el hecho de que te hayan cerrado la corte te va a ayudar para que te consideren el caso. Si en realidad entraste por CBP-1 o por el paro humanitario, fuiste admitida parolada, que tengas corte abierto o cerrada no te va a significar nada. Así que, pero bueno, sí, si quieres, mándale. Quizás eso acelere un poco más el proceso. Ok, perfecto. Soy ciudadano que había leído, sigo por aquí. Son parol humanitario, apliqué en permiso de trabajo. Eh, ¿Hasta cuándo uno sin trabajo? La espera que desespera. Judith, lamentablemente ahí no hay nada que hacer, solamente tienes que esperar. Yo te puedo decir que tengo personas de mi propia familia que están en la misma situación que tú y solamente lo que queda es esperar. Ok, seguimos por acá. Bueno, ya este lo respondió el abogado. A la residencia y permiso de trabajo hace 2 meses, no me ha llegado ninguna notificación de que recibieron mi caso, ni recibo ni nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Ramón, depende, si lo hiciste tú solo, lo enviaste, bueno, tienes que asegurarte de que lo enviaste al lugar correcto. Si lo hiciste con alguien, con un notario, con un paralegal o hasta con un abogado, exígele que te muestren a dónde fue que lo enviaron, a ver qué, porque definitivamente en 2 meses ya tenés que haber recibido algo, aunque sea en tu cuenta de UCI. Si no tienes una cuenta de UCI, debes hacerla, porque ahí esa es la forma más rápida que te llega todo. Las cartas se pierden a veces en el correo, pero lo que te mandan a UCI, a tu cuenta de UCI no se pierde. Así que, pero sí, definitivamente ha pasado demasiado tiempo, debes explorar qué es lo que ha pasado. ¿Cuál es la diferencia entre la 235 y la 236? Porque la 235 es cuando te procesan que tú entras a la frontera y te detienen sin ningún tipo de orden de detención ni nada. Por supuesto, con la 236 es cuando hay una orden de detención que supuestamente te detienen y te ponen en detención basado en la orden de arresto que hay.
Lo que se hacía cuando entraban las personas por la frontera era que a pesar de que los detenían y los llevaban a un centro de detención, no los procesaban bajo 235, sino que esperaban a que se emitiera una orden de arresto y entonces los procesaban bajo 236. ¿Para qué hacían esto? Para poderte dar una I-220A, porque con la 235, como lo hemos dicho siempre, tenían dos opciones: o te deportaban, te regresaban de donde habías venido, o te soltaban con un parol. Obviamente, pues, con una 236 te pueden dar una I-220A, que es lo que se hacía en casi todos estos casos. Esto es un problema, o sea, relativamente técnico, un poco difícil de explicar en 5 minutos. Abogado, ¿es recomendable cerrar la corte para después aplicar a la residencia? No, perdón, abogado, ¿es recomendable cerrar la corte después de aplicar a la residencia? Puedes hacerlo, lo que pasa es que los jueces, ni siquiera los jueces de Miami, están cerrando las cortes solamente con una aplicación. Hay algunos que lo hacen, algunos que son valientes lo están haciendo porque saben que definitivamente te la van a dar, pero la mayoría de los jueces hasta en Miami están esperando a que tengas tu residencia para entonces cerrar de la corte. Pero sí, definitivamente yo considero que debes intentarlo. No tiene sentido que ya tú tienes a una aplicación de residencia, que vayas a esa corte, pierdas tu tiempo allí. De nuevo, si no has aplicado para asilo, te pidan que tengas un alivio, no lo tienes, o sea, se complica todo. Abogado, esta es puti fina. Llevo 112 días en espera de mi permiso de trabajo y mi residencia. Se demora tanto, corte cerrada. Pero ¿por qué se demora tanto? Tienes que tener paciencia, ¿no? Claro, si fue por el parol humanitario o por CBP-1, estos paroles que supuestamente se revocaron en un momento y se paró todo el proceso, bueno, obviamente por eso es que se están demorando. Se demoraban las residencias, se demoran los permisos de trabajo. Pero un poco de paciencia te va a llegar. CBP. Dice, a ver, vamos a ver, tengo aquí un comentario que dice, buenas tardes, ¿qué pasará con los I-220A que están presos? Lo más probable es que, o sea, tengan que defender su caso de asilo en detención, lo cual, por supuesto, no es tan fácil como cuando se está fuera. Se tiene más acceso a testigos, acceso a documentación y todo esto, y acceso a abogados, por supuesto. Pero sí, esto es por lo que puede que pase sea eso. No lo van a deportar sin hacerle su proceso, sobre todo si lleva más de 2 años en el país. Ayer salió un avión con deportados para Cuba. Mi tía I-220B la bajaron en Cuba y Cuba no la acepta. ¿Por qué? Este gobierno está regresando personas, Cuba acepte o no. Tenemos varios casos, unos cuantos casos de esto. Así que no sabemos qué es lo que va a pasar con estas personas cuando vengan a Cuba, si es que lo van a detener, qué es lo que van a hacer con ellos. Pero definitivamente este gobierno está siendo bastante agresivo en cuanto a esto, a las personas que, aunque el gobierno no lo reciba, no solo Cuba, están haciéndolo con Venezuela también, los están mandando de regreso. Tenemos casos, bueno, célebres en Venezuela. Una persona que estaba en El Salvador y lo regresaron, a pesar de que Venezuela decía que no lo iba a recibir. Y también hemos visto varios enviados a México. Que por cierto, ese vuelo de deportación, no he escuchado ningún vuelo de deportación ayer. Entonces, me llama la atención de que no hay ningún comunicado oficial sobre eso. Ok, es verdad, dice Seida, que aunque yo tenga carta de deportación con I-220A y y apliqué, me imagino, para la residencia, puede hacer que me la den porque trabajo y no tengo problemas judiciales. No sé, o sea, si tienes una orden de deportación, lo que vas a tener una I-220B, porque, o sea, la I-220A es como para soltarte mientras está pendiente el proceso. Es como una que sueltan bajo palabra. Ujú. A la vez que ya te dieron la orden de deportación, pues ya la I-220A no tiene sentido, lo que te dan una I-220B. Ahora, aplicaste para la residencia con una orden de deportación, depende si eras primera casilla, la Corte va a continuar teniendo jurisdicción sobre, perdón, UCI va a tener jurisdicción sobre tu caso, pero en la aplicación hay una parte donde te pregunta si has tenido una orden de deportación alguna vez. Cuando pongas que sí, pues entonces te van a negar tu residencia. O sea, muy difícil que te den tu residencia con una orden de deportación. Lo que debes hacer es reabrir ese caso para que te quiten la orden de deportación, entonces ya te pueden considerar tu aplicación de residencia. Ok, seguimos por aquí. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo estimado por la ley pueden dejar bajo custodia de ICE en la prisión a un I-220A? En este caso lleva casi 2 meses detenido y no le han hecho su miedo creíble, abogado.
Esta cosa, ok, esto es muy difícil. Hay una orden de un juez que dice que solamente te pueden detener detenido 90 días. Sin embargo, sabemos que hay personas que han estado años, meses, año y medio. Así que si se fuera a aplicar el precedente legal como se debe aplicar, serían 90 días, pero sabemos que no. Así que lo pueden tener cualquier tiempo. Buenas tardes, bendiciones, abogado. Demora mucho la green card por ajuste cubano. Soy parol 212-5, ya tengo permiso de trabajo por ajuste y asilo, corte cerrada. Estoy en California. Gracias por el apoyo. Como dije anteriormente, hubo un tiempo que esto estuvo parado y obviamente eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de cuánto se va a demorar la aplicación, pero se puede demorar bastante. O sea, no se desesperen. A mucha gente le está llegando ahora, pero definitivamente puede demorarse. Soy CBP, apliqué asilo hace 4 meses. Tengo recibo que está recibido, pero no me han asignado corte. ¿Qué tanto peligro corro? Porque usualmente las personas que entraban por CBP les mandaban una corte inmediatamente, te dan un NTA y una fecha de corte. Si a ti no te dieron corte y aplicaste tu asilo afirmativo, nada, sencillamente no tiene por qué enviarlo a la corte. Si es el asilo afirmativo, quien lo tiene es UCIS. Así que, pero debes verificar eso porque si tenías corte, el asilo tiene que estar en corte. Si lo mandaste a otro lugar, obviamente eso es un error. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Quiero agradecerles a todos por la sintonía, por la confianza. Por supuesto, les pido compartan este video y suscríbanse al canal de YouTube y a a las demás redes sociales. Denle seguir. Con mucho gusto mañana. Seguimos aquí a las 5 de la tarde y seguimos hablando de inmigración. Gracias, abogado. Nos vemos, Mario. Bye.